Saludos, distinguida audiencia, a la Conferencia Nacional de Computación, Sistemas de Informática y Escuela Venezolana de Informática. Mi nombre es Alberto Castillo Vice, soy profesor jubilado de la UCLA, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, y tengo la honra de dirigirme a ustedes en la oportunidad de expresar mi agradecimiento a la Sociedad Venezolana de Computación por haberme otorgado el galardón de trayectoria destacada nacional, su edición cuarta del año 2017. Por causas ajenas a mi voluntad no puedo estar con ustedes. Sin embargo, gracias al equipo, excelente equipo de apoyo académico de la Universidad Centro Occidental, estamos grabando en mi casa, con esta hermosísima vista del Valle del Tubio, que ahora por fin se está recuperando, como pueden ver, del daño que le hemos hecho. En su pantalla deben ver el edificio internacional que queda en la avenida Urdaneta de la esquina Urupal de Caracas, como era en 1900, la década finales del 50, cuando se instaló el primer computador en la compañía IBM de Venezuela. El computador que instaló la IBM era, se llamaba Sistema de Procesamiento de Datos 650, o en inglés Data Processing System 650, que era una máquina todavía de segunda generación. Ese computador se instaló en la IBM como respaldo a 3 computadores similares que se instalaban en las compañías petroleras de Venezuela. En ese momento no había una compañía nuestra propia, el petróleo lo explotaban compañías petroleras, la Creole, la Shell y la Mobil. Y esas compañías pues daban una regalía al gobierno de Venezuela, que era el ingreso principal, y ha sido el ingreso principal desde que se empezó la extracción del petróleo en Venezuela. En este computador IBM 650 tenía unas características muy especiales. Yo entré a la IBM porque me había graduado de bachiller, había comenzado mis estudios de economía, y requería pues para mantenerme, trabajar. En esta charla van a notar 2 cosas. Una que es un poco autobiográfica, porque lo que voy a contar es como desde mi perspectiva. Y la mayoría de los computadores que yo trabajé son IBM, de manera que en la medida que vayamos conversando, van a encontrar que me voy a referir a esa clase de equipo. Entré en la IBM, pues después de presentar, la IBM estaba buscando personas, digamos, con talento natural para programar. Y hice una serie de exámenes, yo salí bien, me dieron una beca al principio de trabajo en el Departamento de Educación, con sus máquinas de contabilidad y después con el computador, que requería otro examen, por supuesto. Y vine a tomar el curso de la 650 aproximadamente a finales de 1958. De manera que la computadora ya tenía un año, pero nada más había sido para el entrenamiento de los vendedores que no aplicaban la máquina, solo tenía que saber las características y las bondades. La 650, para hablar un poquito sobre ella, como pueden ver en la pantalla, era un computador de tubo al vacío con tarjeta perforada. Ahí se ve en la pantalla cómo eran los equipos. Como ya dije antes, pesaba 2 toneladas la unidad de CPU y la unidad de fuerza. Se le entraban los datos por tarjeta perforada, salían, se grababan como memoria. La memoria principal era un tambor magnético donde cabían, giraba y se le accesaba casi directamente la información, no como una cinta, obviamente, y tenía 2000 palabras de memoria de 10 dígitos, 9 para dígitos del 0 al 9, 10 unidades y un signo de más o menos. Se programaba, yo quisiera que vieran esa máquina salió en el año 53 y se vendieron 2000 y puso a la IBM como primera, casi controlando el mercado mundial.
Ese computador, como digo, tenía aplicaciones tanto, como se llamaban antes, en esa época, tanto administrativas y muy pocas científicas. Sin embargo, permitió el desarrollo de muchos software en muchas universidades. La mayoría de las universidades del mundo instalaron ese computador por primera vez. Ahí hay una figura del Time, una figurita que sacó el Time con motivo, la revista Time, cuando cumplió 50 años de haber salido la computadora 650, o sea, en el año 2003, donde dicen que hay un personaje allí, que está muy viejo, y le dicen, yo no sé qué edad tiene, pero supongo, él dice que programó la IBM 650, nada personal. Ahora bien, esos computadores fueron, este es una de las universidades de Estados Unidos, creo que es la Universidad de Nueva York. Esos computadores duraron, como digo, hasta que fueron sustituidos por los transistores. Y el primer computador, la IBM lanzó 3 series. Un computador pequeño que se llamó 1620, la serie 1600, la serie 1400 y la serie 7000. La serie, la que ven en la pantalla, es la 1401, que es un computador que tenía ya un poco más de memoria, pero si la 650 se alquilaba en $5.000, esta máquina se alquilaba en $2.500. En Venezuela era posible porque el dólar estaba a 3.30, alquilar una máquina de esta. En la pantalla aparece la 1620 que se instaló en la Universidad Central de Venezuela, en el Departamento de Cálculo Numérico, y fue el primer centro científico de Venezuela. Yo trabajaba en la IBM y tenía muy buen sueldo, en el departamento, primero en el departamento de educación, después pasé a programar la computadora y estudiaba de noche en la Universidad Católica, que me quedaba cerca, la carrera de economía. Pero me enteré, era muy difícil trabajar, que a veces uno se quedaba muy tarde sacando trabajo y asistir de noche a la universidad. Entonces yo quería seguir mi carrera, pero ya para ese momento me había convencido que yo lo que quería era estudiar computación. Y lo único que uno podía aprender de computación eran los cursos que dictaban las compañías manufacturadoras. Por ejemplo, la Borros vendía su serie 200, 300 en su forma transitorizada ya para los años 60. La compañía Remington Rand tenía la Univac, desde una máquina, de máquinas de tamaño mediano hasta máquinas de tamaño grande. Obviamente había ciertos problemas de costo, pero la IBM había instalado en la administración pública, por lo menos venezolana, se habían instalado 20 centros grandes que podían sustituirse por la 650. Y ese era el propósito de la IBM. Entonces, los cursos que daba, pues para cada uno de los clientes de la IBM, no pasaban de enseñarle a uno a programar ciertas aplicaciones en un lenguaje muy cercano al lenguaje de máquina, muy cercano. Por ejemplo, la 650 usaba un sistema binario parecido al Abaco, pero también usaba un lenguaje simbólico y un lenguaje científico que se llamaba no era Fortran, se llamaba ese lenguaje. Muy bien. Le decía que para poder seguir mis estudios y decidí estudiar computación de alguna manera, ya no me interesaba tanto la economía, me ofrecí a la Universidad Central de Venezuela como operador de la 1620, bajando mi sueldo a la mitad, pero con posibilidades de estudiar de noche. Y me inscribí en la Universidad Central de Venezuela. Allí estuve 2 años y conocí a un equipo que marcó cada uno de ellos marcó un punto muy importante en el desarrollo de la computación en el país. En ese computador que usted ve en la pantalla, el 1620, el doctor Hernán Rodríguez Gil y el Departamento de Cálculo Numérico en manos del doctor Carlos Domingo, el doctor Rodríguez Gil ya murió, y el doctor Benpor era el decano de la Facultad de Ciencias, todos ellos argentinos que habían venido a nuestro país huyendo de la tremenda dictadura del Cono Sur peronista, populista y dictatorial. Y esta gente los recibió en Venezuela con los brazos abiertos y le dieron mucho al país. Manuel Benporá, por ejemplo, después pasó a Libic y allí se encargó de formar generaciones de físicos.
Caso de un muchacho para ese momento como yo, el matemático Luis Eduardo, un hombre brillante en la matemática, acaba de hacer su bachelor en Caltech y había venido, pasó 2 años y fue becado para hacer su doctorado, siendo nada más 2 doctores venezolanos en matemática para esos años 60. Bueno, en realidad me sentí un poco estancado porque aunque allí estaba un hombre brillante como el doctor Oscar Barsaski, que estaba aplicando la matemática a la economía, y me dijo que me dedicara a la econometría después que me graduara de economista. Entonces, el caso fue que esa era una opción donde se pudiera trabajar matemática y economía. Para ser totalmente sincero con ustedes, en la escuela de economía de la Central no querían matemática. Les parecía que la matemática era formar microeconomistas burgueses dedicados al capitalismo, y esto es verdad, pues. Yo tenía otra visión de la matemática para la economía y me encontraba prácticamente estancado. Un amigo, yo venía a Barquisimeto los fines de semana, yo he sido siempre un barquisimetano y quería vivir aquí en Barquisimeto, pero no había ninguna oportunidad de trabajo, menos en esa área de computación. Yo las quería después, mis oportunidades. Bueno, el caso es que un amigo en un viaje a Barquisimeto, que acaba de venir a Estados Unidos, me comentó que ya estábamos en democracia, en el 58 cayó la dictadura de Pérez Jiménez, y en el 60, y por allí estaba el 60-61, yo trabajaba en este centro. Entonces él me dijo que había un proyecto muy grande del presidente Kennedy en el año 62 para América Latina y para los países en desarrollo, que se llamaba la Alianza para el Progreso. Consistía en becar a gente de la administración pública para que fueran a estudiar desarrollo, aspectos diferentes de desarrollo, y uno era la tecnología de la computación, pero particularmente sistemas. En esa época se llamaba los sistemas de información, las aplicaciones administrativas de la computación, se llamaban procesamiento automático de datos. Bueno, cuando este amigo me ofreció una beca, sí pasaba un examen de inglés. Me retiré de economía, me ingresé allí en la Comisión de Administración Pública, dependiendo de la Presidencia de la República, y allí comencé a hacer trabajo como analista de sistemas en aplicaciones del computador en la Administración Pública, y me cumplieron. Yo salí de la escuela de la economía de la Central, me puse a estudiar inglés en el venezolano americano y aprobé el curso. Los cursos del venezolano americano eran muy buenos. Entonces aprobé el examen, y me fui a estudiar. Claro, tenía 3 años de economía y eso me lo aceptaron. En el programa lo llevaba una universidad en Washington, D.C., que era dedicada a la administración pública. Tenía muy famosa en el área de la administración pública, que era la American University. Allí me recibieron, y en un programa para la licenciatura, primero un TCU y después era el equivalente a un TCU, que era un certificado en procesamiento automático de datos, y una licenciatura en Technology of Management, que tenía la especialidad de sistemas. Regresé a Venezuela y propuse, además que uno tenía práctica en los centros de computación, donde habían equipos bastante, medianos, muy grandes los demás, pero la mayoría, pero medianos, de computadores que ya estaban en la 3ª generación transitorizados. Esos computadores tenían 2 tipos de aplicaciones, como ya dije, una administrativa y otra científicas tecnológicas. Regresé a Venezuela y propuse la creación del Comité Consultivo de Computación, que fue un órgano de consulta de la Presidencia de la República, ese es su nivel, que fijaba proyectos de transferencia tecnológica en el área. Y además de eso, se diseñó que el gobierno tuviera, y eso nos llevó bastante tiempo, un contrato para que el gobierno, era un contrato de adhesión de las compañías manufacturadoras de equipos con el gobierno. La IBM tenía un contrato para todo el mundo, que se llamaba un contrato, le decían leonino, porque todo estaba a favor de la IBM y alquilaba sus equipos. Ya en Estados Unidos la IBM había sido acusada de
monopolio y tenía que vender sus equipos. De hecho, hay equipos que tenían en Venezuela, la 1401, o estos que duraron de pronto hasta 650, que duraban 5 o 6 años, cuando en 3 años se amortizaba con el puro alquiler. Y entonces, bueno, esos fueron pasos importantes. Después buscamos que se estandarizara algunos proyectos como las nóminas, etcétera. Yo quería seguir estudiando y en el comité conocí a un ingeniero, el doctor Castor Goa, que trabaja para obras públicas, y le pedí que me ayudara a conseguir una beca para estudiar la computación científica, o sea, la ciencia de la computación. La Universidad de Wisconsin acaba de abrir el pregrado en matemática de la ciencia de la computación, primero que se daba en el mundo. Ya la ACM, la Association for Computer Machinery, estaba dando un currículum que estaban siguiendo todas las universidades en materia educativa. De manera que en la Universidad de Wisconsin seguían ese currículum. Me fui, conseguí una beca y el presidente de la comisión de entonces, Freddy Arreaza, que después fue secretario al lado del doctor May Vallenilla en la Universidad Simón Bolívar, me dijo que me quedara unos meses más para resolver unos problemas que tenía y a cambio me daba la beca por 3 años. Claro, ya había estado casi 3 más por la misma comisión. La cosa no era tan muy clara, pero en todo caso, yo encantado. Me fui a Wisconsin, saqué mi licenciatura, comencé la maestría y ya me estaba interesando más la inteligencia artificial que todo lo demás de la computación, pero tenía que aplicar la computación en la área de sistemas de información, que se llamaba Managed Information System. Hubo un cambio de gobierno, me quitaron la beca. Cuando no había terminado la maestría, me acusaron que yo era un tipo que me la pasaba estudiando. Yo nunca sabía que eso era malo, yo decía que siempre que era bueno. Entonces, para pasar el conocimiento a los demás. Lo cierto fue que, estando en Wisconsin, un amigo que de aquí de Barquisimeto me dijo que, ¿por qué no?, le planteaba un proyecto a la Fundación de Desarrollo Centro-Occidental que se llamaba FUDECO. Yo conocía al presidente, porque yo soy de aquí de Barquisimeto, y conocía al gobernador, conocía al presidente del Consejo Municipal. Eran amigos míos y amigos de mi padre, amigos de mi familia, y les planteé el proyecto de crear una empresa regional de computación. Los computadores seguían siendo caros. Acaba de salir la IBM C360, que era un computador que era para todas las aplicaciones, y una familia que iba desde los computadores pequeños, medianos, hasta supercomputadores. Aquí pueden ver, yo le hice esa proposición, le mandé un proyecto, el presidente de FUDECO, con el apoyo del gobernador y del Consejo Municipal, para que darle a todas las universidades, a la UNESPO, o sea, en ese momento se llamaba Politécnico, Instituto Politécnico de Venezuela, o de Barquisimeto, y el Pedagógico y la Universidad Centro Occidental, darles el apoyo para el desarrollo de la computación compartida. Ellos fueron, hablaron con el presidente de la comisión y se decidió que fuera un proyecto del gobierno nacional, crear la empresa regional de computación. En el cuadro que están viendo allí, aparezco yo dando mi primera charla en el Consejo Municipal de Barquisimeto sobre lo que iba a ser la empresa regional de computación. Recibimos apoyo absoluto. Barquisimeto era una ciudad donde había una sociedad de amigos de Barquisimeto que luchaba por la ciudad. Y esa hizo muchas cosas. Promovió el Politécnico, promovió la Universidad Centro Occidental, el Centro de Estudios Superiores del año 62, y en el 66 se creó la Universidad Central Lisandro Alvarado, Centro Occidental Lisandro Alvarado. Bueno, yo le traje, además del proyecto, le traje una carrera, la carrera de Análisis de Sistemas. Esa carrera se estableció en la Universidad en la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Centro Occidental. Y nos dio la base, formamos los primeros analistas de aplicaciones administrativas, lo formamos con un equipo, con un grupo de personas, primero que allí hicimos el proyecto tal como lo concibió la Data Processing Management Association, que era una asociación que en Estados Unidos daba un certificado oficial
para que la gente, para profesionalizar, porque así como yo, muchísimas personas trabajamos, y todavía hay, que no han recibido un título universitario, pero que trabajan en el mundo de la computación. Hay centenares de personas que han hecho su carrera, son excelentes programadores, son excelentes analistas de sistemas, pero no tienen la formación, digamos, la educación formal que requerían. Esa carrera de análisis de sistemas tuvo mucho éxito desde su principio, todavía está funcionando. Actualmente estamos trabajando en la extensión a la licenciatura en sistemas socioeconómicos. Bueno, allí se dieron unas condiciones muy favorables para crear la Escuela de Ciencia y Tecnología. Primero se creó como Escuela de Ciencia con la carrera de Matemática, porque teníamos un grupo de matemáticos que estaban en un ciclo básico, que habían sacado su doctorado, y teníamos gente, después se les consiguieron becas para estudiar investigación de operaciones, estadística, y así fuimos formando un equipo suficientemente capaz de formar analistas de sistemas. Y podríamos decir que hoy en día hay 4.000 analistas de sistemas formados en la Centro Occidental. Existe la Asociación Venezolana de Analistas de Sistemas, que creo que va oportuno que yo he recibido este galardón para ponerla, porque soy miembro honorario, para poner a trabajar a las dos conjuntamente. El caso es que en el 76 nos sentimos suficientemente con experiencia para crear el decanato de ciencias. Se llevó el proyecto al CNU, se aprobó y ahí arrancamos. ERCO, por su parte, daba todo el apoyo en el sistema que se trabaja en esa época, que era el batch processing. Ahora, ¿cómo se seleccionó la gente de ERCO? Es algo que vale la pena comentarlo. ¿Cómo formamos a la gente allí? Bueno, en primer lugar, la carrera de análisis de sistemas tuvo un examen. Se le propuso un examen, participaron como 500 personas, se escogieron 100 para la primera cohorte. Los que salieron en ese examen y sacaron las mejores notas, le ofrecimos un examen, se hizo una licitación para el equipo, se aprovechó el edificio donde está Fudeco, todavía existe, se agrandó y el ERCO, Empresa Regional de Computación, que no solo servía a las universidades, a los institutos politécnicos, sino también en función administrativa a la gobernación, a las 4 gobernaciones. Allí se ensayó por primera vez la preinscripción nacional del CNU. De manera que ERCO no solo se hizo ese trabajo, sino que empezamos otros proyectos para crear la fundación, y me tocó a mí, ya yo dejé la gerencia, para crear la Fundación de Desarrollo de Ciencia y Tecnología. Bueno, ERCO permaneció durante 20 años. Para los años, finales de los años, se creó en julio del 71 y llegó hasta los 91. Pero ya al final, en los años 80, los computadores estaban siendo reemplazados, o sea, ya no se justificaba centros comunes para ese tipo de trabajo que no fuera conjunto. Por ejemplo, en ERCO se necesitaban máquinas grandes. En ERCO se pasó de la 360-30 a la 360 ya 370, y así equipos suficientemente grandes para ensayar modelos econométricos para la represa de Yacambú. Allí se hizo el primer ensayo, lo coordiné yo, de educación a distancia, usando el computador de la IBM, porque el software requería equipos más grandes que nosotros teníamos, y con una línea muerta pusimos a varios profesores en su año sabático a desarrollar cursos y tuvimos una experiencia. Pero ya en los años 80 los computadores estaban viniendo, los mini computadores, y después los micros y los computadores personales, y la internet reemplazó toda esta experiencia. Pero la carrera de análisis de sistemas vamos a decirla, sirvió de motivación para que hay hoy en día en TCU yo ayudé a crear algunos de ellos, TCU en área parecía que se llamó informática. Por cierto, que la palabra informática surgió, por lo menos mi experiencia es esta, ¿no? Cuando un asesor de Fudeco, el doctor Gumersindo Rodríguez, que ya murió, era asesor de Fudeco, conoció lo que estábamos haciendo en ERCO, en la Empresa Regional de Computación, y él se encargó
de la presidencia de Cordiplan, en el nuevo gobierno que presidía el presidente Carlos Andrés Pérez, y nos llamó para que le diéramos asistencia. Me escogió a mí, yo aproveché para terminar mi maestría, que había quedado Chucuta. Había quedado, pues, Chucuta es una palabra que usamos en Barquisimeto, que dice sin terminar, para continuar en la Simón Bolívar, que acababa bajo la coordinación de Jorge Baral, que fue el primero en recibir, doctor Jorge Baral, muy bella persona, me dirigió la tesis en inteligencia artificial para la Simón Bolívar, en la Simón Bolívar para la maestría. Baral fue un pionero, pues, de la computación a través de la Simón Bolívar, y yo me inscribí, aproveché ese interín de hacer la maestría mientras asesoraba a Cordiplan y a la CanTV, y se creó la Oficina Central de Estadística Informática. La palabra informática surgió porque teníamos una asesoría de la UNESCO, y a mí no me gustaba ese nombre. Procesamiento automático de datos ya no se usaba. Management Information System tampoco, Sistema de Información Administrativo. Y había un francés allí que nos dijo, ¿por qué no lo hacen como hacemos en Francia? Que lo llamamos la informatique. ¿Verdad que informática es muy fácil? Y creamos la Oficina Central de Estadística Informática, uniendo el Departamento de Estadística del Ministerio de Fomento con esta nueva oficina, que duró hasta hace poco. Y él dictó, pues, sustituyó al Comité Consultivo de Computación. Por otra parte, se proyectó la Empresa Nacional de Informática, que era ERCO. Se pensaba que ERCO estuviera en distintas regiones. El país estaba organizado no en estados, sino en región, la región centro-occidental, la central, la oriental, tuviera su ERCO. Y esta Empresa Nacional de Informática sería la que uniría todo eso y además desarrollaría la electrónica de computación. Bueno, ahí pues terminan estas 2 décadas, porque nos acercamos a los años 80, los computadores salen al alcance de todo el mundo, hoy en día muy costoso, pero yo espero, con el optimismo que tengo, que vamos a los precios viejos. Muchísimas gracias por su atención.